la reunión. Oremos entonces, hermanos y hermanas, y vamos a pedirle ahí, por favor, al hermano Charles, ayúdenos, por favor, amado hermano, con una oración de inicio y luego arrancamos ya de un solo con la materia, ¿verdad? Con el reforzamiento. Bien. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos Gracias. ante ti para darte gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, por este tiempo que nos regalas, Padre. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Padre, danos entendimiento, danos inteligencia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender esta clase hermenéutica, Padre, todo lo que hemos aprendido a la fecha, mi Dios, poder desarrollarlo de la mejor manera, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, mi Dios, a mis compañeros, Padre, nombre por nombre, los ponemos en tus manos, Señor. Mira a los que están presentes y a los que aún no se han hecho presentes, Padre. Ayúdales, mi Dios, y danos sabiduría a cada uno de nosotros, Padre. Todos los ponemos en tus manos, Padre. Tú te glorificas siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, gracias, hermano. Voy a mostrarles aquí lo que tenemos nosotros ya en nuestro material para que podamos tener idea, ¿verdad?, de lo que es la exégesis, y en este caso lo hacemos más aplicado a las epístolas porque es más fácil el género epistolar para llevar a cabo una exégesis. En este sentido, ¿verdad?, vamos a ver ahorita solo los pasos y luego yo les voy a ir dando ya un ejemplo simultáneo acerca de eso, aunque este material ya tiene un ejemplo de exégesis, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes sepan de dónde sale la información. En este sentido, nosotros iniciamos, lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestra exégesis es un análisis estructural. Esto significa que lo que vamos a hacer nosotros aquí, hermanos y hermanas, es una lectura, en este caso de la epístola, como ustedes la van a hacer de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, implica leer los 5 capítulos, por lo menos 2 veces mínimo, 5 veces máximo. O sea, usted la lee 2, 3, 4, 5 veces hasta que ya empiece a asociarse con la epístola. Una vez que ustedes leen toda la epístola, yo les decía la vez pasada, y lo vimos en la clase también, en la primera parte de métodos, les decía ahí que ahí se hace ya un análisis también de lo que es el bosquejo. Si bien es cierto, la Biblia Vida Plena tiene un bosquejo, pero nuestro compromiso, nuestro deber es hacer nuestro propio bosquejo, porque eso surge de la lectura personalizada de las 5 leídas que usted le dio a la epístola. Usted ya se va haciendo ideas, entonces puede ir seccionando, ¿verdad? Acuérdese que les enseñamos también en métodos a quitarle los versículos, los capítulos, y hacer ya párrafos para que ustedes puedan ir haciendo una sección de bosquejo sintético. Una vez que ustedes hacen esto como análisis estructural, ¿verdad? Esto prácticamente es sin la ayuda de recursos. Esto lo hacemos, como decimos nosotros, de manera intuitiva, como un conocimiento previo también a la inducción. Entonces, para ustedes va a ser un poco más fácil elaborar un bosquejo sintético, ¿verdad? Y aquí, pues en este caso, se toma un modelo que yo les di ahí en la plataforma, un material de exégesis basado en la epístola a los romanos. Déjenme decirle que este material de exégesis es el que hacen en ISUM para la licenciatura, ¿verdad? Yo presenté exégesis para, vale 2 créditos un exégesis, entonces en aquel tiempo, ahora ya no es así, ya no se piden exégesis, pero en aquel tiempo con un exégesis usted equivalía a 2 monografías. Entonces se podía graduar uno con un exégesis, perdón. Cuando nosotros terminamos de hacer el bosquejo, la segunda parte que nosotros vamos a llevar a cabo es el análisis de los elementos claves. A esto nosotros le llamamos en el material, que está en el capítulo 3, contexto histórico y cultural del libro y del pasaje. Tal vez ustedes se acuerdan del capítulo 3. Y eso incluye el autor, los receptores y la ocasión, en este caso, de la carta. Luego, aquí mismo, dentro de este contexto general, vemos la ciudad,
la persona, hablando del escritor, la iglesia a quien se le está dirigiendo la carta, la fecha y el lugar donde se llevó a cabo, si lo dice, obviamente la información, la fecha y donde se escribió la epístola. Y luego vamos al cuarto paso que tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes del capítulo 4? Que son los 6 círculos literarios. Entonces, aquí nosotros incursionamos en los 6 círculos literarios. Significa el contexto del párrafo, ¿verdad? Del pasaje. Vemos la amplitud del contexto, que pueden ser los otros 4 o 5 contextos, en este caso, dependiendo de cuántos versículos ustedes vayan a tomar. Reconocer los párrafos que componen el pasaje. Una vez que ustedes seccionen ya su bosquejo sintético, a ustedes les salieron X cantidad de párrafos y esos son los suficientes o los necesarios para poderlo llevar a cabo o elaborar. Ese es en el inciso C. En el inciso D, nosotros vemos si hay algún tipo de irregularidad contextual. Esto raras veces ocurre en la epístola, ¿verdad? Pero a veces sucede que, digamos, que hay en el párrafo que ustedes eligieron para enseñar, para predicar o para hacer el estudio bíblico, sucede que hay poco contexto inmediato que se relaciona con lo que ustedes quieren enseñar. Entonces, dentro de las irregularidades contextuales, ustedes explican eso, que hay un contexto quizá posterior, pero no hay un contexto anterior. Entonces, ustedes van a identificar eso para ver si el hilo, en este caso el hilo contextual, viene antes y está después. Si no está antes y está después, ustedes explican en el inciso D que hallaron contexto que se relaciona con su pasaje solamente posterior, o puede ser anterior, un antecedente, o puede ser en ambos casos, ¿verdad? Si es en ambos casos, no hay problema, no habría una irregularidad contextual. Determinar el tema del pasaje. Por ejemplo, nosotros aquí, esto es bien importante, ustedes le van dando ya un tema al párrafo que ustedes quieren a los textos donde está incluido la parte que ustedes quieren interpretar. Ya lo vamos a ver mejor con el ejemplo. El quinto paso ya es la aplicación del griego. Estas son los análisis de etimología. Por ejemplo, nosotros vemos ahí lo que es toda la gramática. Esto equivale, si se acuerdan ustedes, al capítulo 6, que tiene 2 secciones. Vimos los trencitos, vimos lo que es verbo, sustantivo, vimos también dentro de lo que es el material, empezamos a ver también lo que es figuras retóricas. Entonces, en este caso, si ustedes miran, esto es parte de la tarea número 7. Aquí nosotros tomamos una decisión. Miramos primero si el texto que yo tengo, o sea, de donde voy a sacar yo mi exégesis, voy a ver si esto yo lo puedo componer en frases. Como dice ahí, son grupos de 2 o más términos. Hay herramientas que le ayudan a ustedes a interpretar un texto bíblico por frases. Entonces, ustedes podrían hacer por frases, ¿verdad? La estructura gramatical. Usted podría tomar la decisión y decir, pastor, yo voy a hacer mi exégesis, si son como un párrafo y el párrafo lo componen como 8 versículos, entonces usted va a decir, yo voy a hacerlo por frase, ¿verdad? Frase por frase. Si es cláusula, es casi igual al trencito. Nosotros vamos viendo un hilo de sujeto-verbo, ¿verdad? Para poder darle una interpretación a mi exégesis. Si no es cláusula, ustedes pueden hacerlo por oraciones, son más largas que las frases. Entonces ya una oración ya es una unidad de pensamiento, es una unidad de expresión. Si ustedes quisieran interpretar, perdonen hermanos, creo que me sacó la plataforma ahí. Gabriel, puedes hacerlo host, si no entro y lo hago. Dale clic derecho sobre el participante del pastor y dale, ahí está. Ah, no, está habilitado. Bien, perdonen hermano, creo que me sacó la plataforma ahí, disculpen. Bien, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. Hasta que las oraciones son más largas que las frases. Ok, y vamos por la parte de la oración, ¿verdad? Bien, perfecto. Decíamos ahí que en la parte de la oración... Ok,
perdón, hermanos. Es que aquí estuvo lloviendo un tiempo ahí y cuando llueve afecta un poco esto del Zoom. Bien, les decía que la oración entonces, bueno, decíamos la cláusula, que era como lo del trencito, ¿verdad? Hacer sujeto, verbo y sustantivo, sujeto predicado, ¿verdad? O en este caso, pueden hacer ustedes su exégesis basado en esto, en cláusulas. Pueden hacerlo también en oraciones, como decíamos ahí, que son ya varias cláusulas donde van varios sujetos, varios verbos y siempre con una unidad de pensamiento contextual. Pueden hacerlo también a través de párrafos, que son grupos de oraciones que constituyen una unidad de pensamiento y expresión, ¿verdad? Pueden hacerlo también como párrafos. Lo que es subsección, casi nunca se usa en epístola, ¿verdad? Generalmente esto se usa ya en libros, por decirlo así, Samuel, libros ya como Josué, ¿verdad? No se aplica mucho a las epístolas. Pero en el caso de ustedes, hermanos, la propuesta, digámoslo así, más fácil o más conveniente puede ser a través de división, que son grupos de secciones que constituyen una unidad de pensamiento y expresión, porque en las epístolas, a veces en dos líneas de un párrafo, Pablo o quien esté haciendo uso usted de la epístola cambia de pensamiento. Entonces, a veces eso pasa. Entonces, la propuesta para ustedes, o lo que yo les propongo a ustedes, es hacerlo bajo el método de división, que son varias secciones y es más fácil porque ustedes pueden ir haciéndolo por palabras, ¿verdad? Van tomando verbos, van tomando sustantivos y de alguna manera ustedes van viendo si hay cambios dentro del mismo párrafo que van a hacer su exégesis. Una vez que ustedes hacen esto, vemos si tenemos figuras retóricas en el pasaje, vemos también si hay uso del Antiguo Testamento dentro del pasaje y luego pasamos nosotros a la parte 6 que tiene que ver ya con el contexto histórico particular del pasaje. Como ya nosotros sabemos esto del capítulo 3, ustedes ya han sacado información, entonces ya ustedes pueden hacer uso de paralelos, ¿verdad? Que esto es casi similar al anterior, es algo repetitivo esto del exégesis, ¿verdad? Es para fortalecer lo que es el pensamiento del alumno. Entonces lo que se hace aquí es volver a repetir los círculos literarios que ustedes ya conocen, que son 6, y se vuelve a repetir esto. Una vez que ustedes logran esto, entonces hacen sus conclusiones exegéticas, pueden enriquecer, sus conclusiones, por ejemplo, con aporte ya de comentarios bíblicos, pueden hacer uso ya de comentarios exegéticos, de la manera que ustedes quieran. Y luego vamos a la parte final, que son aplicaciones prácticas o principios, que fue el último capítulo que miramos nosotros la semana pasada. Entonces, yo les quiero mostrar así rápidamente. Esto fue lo que yo hice. Se lo voy a presentar luego ya en una diapositiva, pero así más o menos quedaría ya en Word, por ejemplo. En el caso mío, voy a decirles cuántas secciones me salieron. Lo hice por colores para que ustedes miraran ahí que cada color equivale a un párrafo. En este caso, mi bosquejo sintético tiene 20 divisiones. O sea, toda la primera epístola de San Pedro, yo la dividí en párrafos y me salieron a mí 20 secciones. Cada sección tiene un nombre, ¿verdad? Obviamente para guiarme. Y el pasaje que yo escogí o seleccioné para poder hacer mi exégesis tiene que ver con este punto número 4, ¿verdad? Yo lo voy a tomar de aquí, que tiene que ver con el carácter de la santidad. Y pude seccionarlo en que esto es de manera de lo que yo leí, ¿verdad? Aquí no tengo nada que ver con comentarios bíblicos, aquí yo no he visitado Biblia de estudio, aquí no hice más que leer bien toda la epístola y luego yo empecé a hacer mi propio bosquejo. Entonces, dentro de lo que yo quiero interpretar, le di este título, el carácter de la santidad. Abarca del capítulo 1 al verso 13 al verso 21, del 1:13 al 21. Y lleva 3 secciones, 4 virtudes de una vida santa, que está del verso 13 al 14, la santidad es un estilo de vida y la santidad en el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces está seccionado en 3 partes. Si ustedes miran aquí más adelante, yo lo tengo ahí por colores, ¿verdad? Lo tengo por colores.
les voy a facilitar a ustedes, o creo que lo hice, no sé, su momento, les di una Biblia, aquí la tengo, que se llama la Biblia sin divisiones. Esta Biblia está ya sin textos bíblicos, nada más que solo tengo el Nuevo Testamento, no tengo el Antiguo. Pero como aquí solo ocupamos Nuevo Testamento, entonces si ustedes miran aquí, ya están los párrafos. Lo que hice yo fue leerlo bien y ver si realmente está bien la unión de pensamiento, y en algunas cosas sí las tuve que unir y en otras pues quedaron así como está en esta Biblia. Volviendo entonces al ejemplo, vengo yo al análisis de los elementos claves. Aquí vamos a refrescar de nuevo el capítulo 3. ¿Se acuerdan ustedes que dentro del capítulo 3 decíamos, usan la Biblia Vida Plena para sacar los análisis de los elementos claves? Por ejemplo, el bosquejo sintético del libro, que ya lo tengo, ya ese es por mi parte personal. Puedo usar el de Vida Plena para orientarme, ¿verdad? También lo puedo copiar. El autor, el tema, la fecha de la escritura, el contexto, el propósito, la visión general y las características especiales. Entonces, todo esto yo lo tengo aquí. El autor es el apóstol Pedro. El tema que él le da, la Biblia, Vida Plena, es el sufrimiento por Cristo, y la fecha aproximada en que se escribió la epístola, entre el 60 y el 63 después de Cristo. Luego me da a mí ya lo que es el trasfondo, ¿verdad? Aquí está el propósito, la visión panorámica y las características especiales. Todo esto está de la Vida Plena. Equivale a este cuadrito que es la figura 3.5 del capítulo 3. Por si acaso ustedes lo quieren buscar. Luego, entonces, vengo yo a mi examen de contexto histórico. Recuerdan que hay 8 preguntas, 5 preguntas que tienen que ver con el autor y 3 preguntas que tienen que ver con los receptores. En este caso, mi primera pregunta es, ¿quién era? Aquí ya mismo yo respondo, Pedro. ¿Cuándo escribió la carta? En este caso, en el 60 al 63 después de Cristo. ¿En qué entorno estaba? Entonces aquí dice, esta es la primera de las 12 epístolas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pedro. Pedro testifica que escribió la primera epístola con la ayuda de Silvano como su escriba. En el texto se refleja el fluido griego de Silvano y su estilo de escribir, mientras que posiblemente el griego menos pulido de Pedro aparece hasta en la segunda epístola. Entonces, aquí hay detalles que son bien importantes, ¿verdad? Pedro tenía su escriba, que era Silvano o Silas. Tal vez ustedes en Hechos lo van a encontrar con el nombre de Silas, ¿verdad? Entonces, Silvano es Silas. Entonces, en este caso, Pedro y Silas caminaban juntos por la diferencia que Dios hizo este compañerismo en nuestra sociedad, porque Silvano o Silas era experto en el griego. Pedro apenas lo manejaba, entonces por esa razón usted ve que la primera carta es muy diferente a la segunda carta. La segunda carta sí parece más del puño y letra de Pedro, pero la primera carta es totalmente de Silvano, hablando de la escritura, ¿verdad? O sea que Pedro le iba escribiendo y Silas, o Silvano le iba dando redacción, ¿verdad? Siempre con inspiración del Espíritu Santo, obviamente. En el 4, ¿qué relación tenía con las personas a quienes escribió? Si vemos aquí, son convertidos del Pentecostés, ¿verdad? Él les está escribiendo a los convertidos de Pentecostés y otros sermones posibles que él predicó en el libro de los Hechos. Esta epístola en respuesta a los informes de creyentes de Asia Menor de la creciente oposición, que todavía no tenían la sanción gubernamental. O sea, estos son cristianos de la diáspora, que son dispersos, andan ahí por todo Asia Menor. Entonces él les escribe esa epístola porque la epístola tiene que pasar en manos de donde estén, como se reunían en casas. Entonces, si supóngase que en parte de lo que él menciona un lugar ahí que se llama Ponto, si en Ponto habían 4 o 5 casas, entonces la carta tenía que pasar por las 5 casas para que todos pudieran leer la carta del apóstol Pedro. La pregunta 5 dice, ¿cuál fue su propósito? Aquí mismo en Vida Plena me da la respuesta. Pedro escribió esta epístola de alegre esperanza para dar a los creyentes una perspectiva divina y eterna sobre su vida terrenal y una guía práctica a quienes se veían sometidos a la prueba de fuego del sufrimiento de los seguidores de Cristo en un ambiente pagano. A Pedro le interesaba que los creyentes no provocaran a los gobiernos sin necesidad y que siguieran el ejemplo de Jesucristo
al sufrir en inocencia, justicia y nobleza. Entonces, hasta este momento yo ya tengo respuesta a mis primeras 5 preguntas del contexto histórico del libro, ¿verdad? Con relación a la carta, en este caso, primera epístola de San Pedro. Segunda sección, 3 preguntas de los receptores. Dice así, ¿quiénes eran? Pedro dirige esta epístola a los expatriados de la dispersión, así le llama, por todas las provincias romanas de Asia Menor. Algunos pudieran haber sido convertidos que respondieron al mensaje de Pedro en el día de Pentecostés y volvieron a sus respectivas ciudades con su fe recién encontrada. A esos creyentes se les llama extranjeros y peregrinos, para recordarles que su peregrinaje como creyentes en un mundo hostil a Jesucristo y del cual pueden esperar persecución. En este sentido, voy a cambiar aquí. La segunda pregunta ahora de contexto histórico de la carta es ¿cómo era su ciudad o pueblo? Segundo, entonces, aquí no detalla, solamente dice que estaba dirigida a los hermanos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y por último, la pregunta número 3 es ¿cuál era su condición social? ¿Judíos o gentiles? ¿Ricos o pobres? ¿Eran pastores o miembros de la iglesia? Entonces, básicamente eran creyentes judíos gentiles que fueron expatriados por su fe en Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, yo ya tengo lo que es mi contexto histórico de la carta. Ahora, yo necesito el contexto histórico del pasaje. En este sentido, hago 3 preguntas. ¿Cómo se relaciona el pasaje específico con el propósito del autor? Bueno, número 1, aquí está la respuesta. Para desarrollar el carácter de la santidad debe existir la prueba de sufrimiento. Entonces, en la relación que yo tengo con el bosquejo que hice, entonces, ¿cómo lo relaciono con el propósito? Bueno, se une la santidad en sí, el carácter de la santidad tiene que ver o sale a flote a su formación gracias a las pruebas que nosotros recibimos, ya sea a diario o cada vez que nosotros pasamos por ellas. En segundo lugar, miramos ahí si hay detalles históricos específicos que explicar y vemos ahí solamente un recordatorio. Les hace él recordar, valga la redundancia, el uso del cordero para el sacrificio. Probablemente ya los hermanos ya no hacían este tipo de, ya ellos no sacrificaban animales ni nada, pero sí les hizo recordar, como parte de detalles históricos, le hizo recordar el cordero pascual. Y por último, si hay detalles culturales específicos que explicar, como roles, costumbres, intereses económicos, políticos, creencias o prácticas religiosas, y aquí no se mira ninguna. Por eso mi respuesta es 3, ninguna. Bien, entonces ya en la sección del material solamente arreglo ahora las 11 preguntas que contesté, ahora vengo a arreglarlas aquí en mi exégesis. Y me pregunta a mí acerca del contexto histórico y cultural de la carta y el pasaje. En este caso, el autor, vuelvo a repetir, es Pedro. Los receptores son los creyentes o expatriados de la diáspora. La ocasión, Pedro escribió esta epístola de alegre esperanza para darlos a los creyentes una perspectiva divina. Todo eso está ahí en la vida plena. El contexto histórico general, la ciudad, pues se trata de varias ciudades de Asia Menor. La persona en sí no va titulada a alguien en específico, sino que va para toda la iglesia. No sé si titula por decir a Tito o a Filemón. En este caso, aquí hubiera aparecido el nombre Tito Filemón si yo estuviera interpretando o haciendo exégesis de Tito o de Filemón. Sí aparecería aquí a quién va titulada la carta. Aquí es prácticamente a la iglesia, no tiene un nombre particular. En el caso de la iglesia, Pedro dirige a esta epístola, vuelvo a reiterar, a los expatriados de la dispersión por todas las provincias romanas. Todo eso está ahí. Y la fecha y el lugar de la composición de la epístola fue en el 60-63 después de Cristo, y Pedro escribió, dice, desde Babilonia. Eso está en el capítulo 5, en el verso 13 de mi epístola. Hasta ahorita, hermanos y hermanas, yo ya tengo prácticamente ya lo que es contexto histórico y cultural. Ya tengo claro yo en mi mente en cuanto a la epístola, por qué la escribió, a quienes se le envió, quiénes eran a los que se les enviaron, por qué estaban dispersos, ¿verdad? Todos estos hermanos, todo esto ya lo sé yo por contexto histórico y cultural. O sea, aquí he avanzado ya 3 partes de mi exégesis, y en la tercera parte, como vuelvo a reiterar,
tiene que ver con contexto histórico-cultural de la carta y del pasaje que yo tengo en estudio en este momento. Ahora, voy a la cuarta parte, que significa análisis contextual básico. Esto significa determinar los límites del pasaje a estudiar. Por ejemplo, este es mi estudio personal, tiene que ver con Primera Epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 13 al 21. En ese sentido, esa epístola que tengo yo ahí y esos pasajes son los que yo voy a estar estudiando, ¿verdad? Entonces, Primera Epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 13 al 21. Ese va a ser mi estudio. Ahora, en la exégesis que yo quiero hacer, ustedes tienen un motivo para hacerla, obviamente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo lo que quiero comprobar y hacerle ver a mis oyentes que la santidad no tiene nada que ver con algo sentimental. Por ejemplo, que yo quiero orarle y decirle, Señor, quiero ser más santo, ¿verdad? Y que yo voy a poner mis dos manitas así como las tengo ahorita y voy a decir, Señor, yo quiero ser más santo. O en el caso de las hermanas, quiero ser más santa. No, no se trata de algo sentimental. Básicamente, toda la epístola de Pedro, la primera, para ser más específico, este es un libro que habla de puro carácter del cristiano. Entonces, yo lo que quiero hacer es, o mi exégesis nace porque yo quiero comprobar que el cristiano que quiere vivir en santidad tiene que desarrollar su carácter, o sea, el carácter de santidad. Entonces, aquí yo voy a poner a prueba eso. Ahora, si yo les preguntara, ustedes son mis oyentes ahí, ¿ustedes creen que la santidad realmente es así, se da así por así, como la leche instantánea, es algo instantáneo? ¿O ustedes creen realmente que yo puedo decirles a ustedes, hermanos, la santidad tiene que ser progresiva, es un proceso de formación, pero en este caso yo lo voy a asumir como carácter? O sea, alguien que quiere ser santo tiene que tener carácter de santidad. De lo contrario, fracasará en su vida cristiana o solo quedará con la intención de ser un cristiano. Entonces, ustedes que son mis oyentes, yo los estaría confrontando de esa manera. Yo quiero comprobar entonces que la santidad no es algo así que yo le oro a Dios y que yo quiero ser santo. Señor, hazme más santo que los demás. No, yo tengo que tratar con mi conducta, con mi carácter para poder desarrollar la santidad. Ya eso lo vamos a ver después, a ver si lo logré, ¿verdad? Y ustedes me van a decir si los convenzo o no. Bien, el inciso B tiene que ver ya con la amplitud de contexto. ¿Se acuerdan de los 6 contextos literarios? Tengo en este caso contexto inmediato aquí, ¿verdad? Tengo que me abarca el verso 12 y el verso 24 del verso, del verso 23, 22 al 24 es como mi texto más inmediato del 1.12 al 1.22. Y veo ahí que tiene relación. Entonces, hay un contexto inmediato previo y hay otro que es posterior. Entonces, es viable poder hacer un exégesis sin temor de esta porción que yo elegí. En el contexto de la subdivisión, yo puedo ver aquí, no sé si lo notan, pero abarca del capítulo 1, todo el capítulo 1, abarca hasta el capítulo 2, hasta el verso 10. Entonces, quiere decir que yo tengo bastante contexto realmente para comprobar acerca del carácter de la vida de santidad. Entonces, tengo mucho dentro de la misma carta, tengo bastante para yo poder convencerlo a usted en cuanto a mi exégesis. La tercera parte tiene que ver ya con texto del libro, o sea, ¿cuál es la amplitud más grande? Y tengo que del capítulo 2, del 11 al 25, al 5, 1, 11, también toda la carta es puro carácter. Entonces veo que toda la carta me puede servir a mí para poder comprobar que el carácter de la santidad se desarrolla a través de nuestra vida en conducta. Bueno, contexto número 4. Dice aquí, contexto bíblico del mismo autor, pero de diferente libro. Y tengo la segunda carta. Aquí ya incluyo la segunda carta de Pedro. Veo que en el 1.4 se relaciona, en el verso 9 hay relación, en el 2.7 se relaciona, en el verso 18 del capítulo 2 y en el 3.14. Entonces, todavía tengo dentro del mismo autor, tengo otra epístola que me sirve a mí para mi exégesis.
Ahora voy al contexto más grande, que tiene que ver diferente autor, el mismo testamento. Otros que hablen de la santidad o que se relacionen con el tema de los textos que estoy viendo del 13 al 21 y miren todos los que me salieron a mí. Me faltan más, ¿verdad? Por el tiempo no los pude terminar todos, pero aquí hay ya bastante contexto. Y por último, yo voy a ver en este sentido, este lo tenía que borrar, cuáles son los contextos que yo tengo de diferente testamento. Este es el último contexto más grande, que es Antiguo Testamento. Y miro que tengo aquí también que Pedro en el 13 hasta el verso 21 hace citas del Antiguo Testamento. Entonces yo tengo que considerar eso dentro de mi exégesis. Bien, entonces, hermanos, yo hago una sección de párrafos. Voy a ir aquí de nuevo. Bien, esta es la porción que yo voy a interpretar. Y aquí es donde yo voy a convencerlos a ustedes realmente que el texto bíblico me dice a mí que realmente yo puedo hablar del carácter de la santidad. Entonces, como este es un párrafo ya grande, entonces yo empiezo a hacer un bosquejo dentro de esta misma sección, en párrafo. Entonces, lo hago ya en párrafos más pequeños y me quedo lo siguiente. Me quedó la conducta santa del verso 13 al verso 16. El estilo de vida de un santo o de una santa del verso 17 al 22, ¿verdad? Y en este caso, aquí se me pasó, hermanos. Y en el verso 21 tiene que ver con el agente de santidad, que es la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, yo ya tengo ahí 3 secciones de párrafos, ¿verdad? Para poder hacerme una idea realmente de lo que yo quiero hacer en mi exégesis. ¿Hay irregularidades contextuales? No. Acuérdense que había texto antes y texto después. O sea, no tengo problema con el contexto. Me ayuda prácticamente toda la carta me ayuda para mi exégesis. Y yo le quise dar un tema, entonces, este va a ser el tema que yo voy a predominar probablemente al final de mi exégesis. Yo voy a ser predominante en este tema. Le doy un tema al párrafo y el tema del párrafo es el carácter de la santidad. Bien, hermanos, aquí yo empiezo con ustedes ya, espero me entiendan esta parte, porque aquí tiene que ver ya con el análisis del texto griego. Entonces, la sección que lleva más tiempo es exclusivamente esta. Por ejemplo, dice el pasaje, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí yo puedo hacer un alto en esta parte de acá y voy a ver entonces en este sentido, ceñir. Voy a ir aquí y veo que la palabra ceñir, aquí yo ya agrego, bueno, la biblioteca, la ISOR, me da a mí que esto es un verbo. Ceñir es un verbo. Y ahí está el código Strong, que se acuerdan ustedes que estuvimos usando eso. Y aquí el texto bíblico me dice que significa apretarse de nuevo la faja. Entonces, Pedro, está diciendo ahí ceñir, o sea, como que habla de emprender un viaje, como de alguien que va a viajar. Entonces, en el viaje hay que irse con la faja bien socada. Ahora, no sé qué les va a parecer la que sigue, hermanos. Este sustantivo. Esto significa lomos, la palabra lomos. Esto significa afinidad, ¿verdad? Lomo, dice ahí cadera, pero en otro comentario que yo busqué, miren esta parte de aquí, el lugar donde los hebreos pensaban que residía el poder generativo, o sea, el semen. Prácticamente, esta es una expresión entonces fuerte para la iglesia de la época de Pedro. Cuando él les decía, ciñen los lomos, entonces le está haciendo recordar, en el caso del hombre, su miembro viril y el contenido de eso, que es para procrear el semen. Entonces, es una expresión muy fuerte. Cuando él está diciendo a la iglesia, ciñan los lomos, hermano. Entonces, ya usted se imagina lo fuerte que tiene la expresión. Luego vemos aquí, hay un pronombre, pero este no le di significado.
Aquí tengo ya lo que es la palabra entendimiento, ¿verdad? Estoy aquí a la par. Y significa, Pedro les está diciendo ahí, a través de un sustantivo, les está diciendo que es un pensamiento hondo. Cuando él dice ahí, volviendo a la frase, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, les está diciendo que piensen muy hondo, que sean profundos en su forma de pensar respecto a Cristo y a la palabra, ¿verdad? O sea, una mente con facultad para comprender significa comprensión, una mente, un espíritu, una forma de pensar, una forma de sentir. Ahí también tiene que ver con pensamientos buenos o malos. Entonces, hasta esta parte, aquí estoy yo con entendimiento. Luego dice ahí el verbo. Siguiente es sed sobrios. Les pide sobriedad. Y en este sentido, la palabra sobrio significa abstenerse de vino, mantenerse sobrio, o de manera figurada, en este caso, ser discreto. Estar sobrio es estar tranquilo, sereno de espíritu, ser templado, desapasionado, circunspecto. Entonces, hermanos, esta es la parte más difícil quizá de nuestra exégesis, porque esto equivale al capítulo 6. Aquí tiene que ver ya con lo que es gramática bíblica, y en la gramática bíblica nosotros vamos viendo todo esto en secciones, hermanos. Bien, hasta este momento quisiera consultarles a ustedes, hermanos, hasta este paso, porque estamos en el paso 4 ahorita. No sé si hasta este momento estamos bien aquí. ¿Hay alguna consulta de parte de ustedes? ¿Hay algo que no entendieron de dónde salió o por qué lo usé? Quiero aprovechar entonces para que ustedes ahorita pregunten antes de seguir. Pastor, Dígame, lo hermana del Ariane. contexto cuando usted saca los versículos que están de diferente autor, ¿cómo Sí. lo hace? Bien, les decía la vez pasada que ustedes tienen dos opciones. Una de ellos pueden usar comentarios bíblicos. Cuando ustedes hallan por ejemplo, ¿cómo le podría decir? Una palabra, digamos santo. Entonces, ustedes pueden ver si esa palabra santo, en este caso, en este caso, bueno, voy a ser así específico. Yo estoy utilizando la epístola de Pedro y él está utilizando la palabra santo. Entonces, yo voy a ver quién más utiliza esa misma palabra. Según, en este caso, el código Strong. Entonces, con el código Strong, hermana Arjani, usted puede buscar quién más usa la palabra santo aparte del apóstol Pedro. Eso le da a usted un contexto. Cuando usted mira que alguien más la usa, a veces dentro del mismo pasaje bíblico, en los comentarios también, le dice a usted que esta palabra se usó en el Antiguo Testamento, equivale a una palabra en hebreo también. Entonces, eso le tira a usted también Antiguo Testamento y tiene que ir a la palabra del Antiguo Testamento y ver la variación en cuanto al hebreo y al griego para ver cuánto ha cambiado o si tiene el mismo significado. Y en algunos casos vemos que sí, no ha variado, tiene el mismo significado. Entonces, en este caso, voy a aprovechar aquí que tengo la Strong abierta. Si ustedes notan, yo estoy tomando entonces el pasaje del 13 al 21. Muchas veces en los comentarios, por ejemplo, aquí, hermana Arjani, por ejemplo, este comentario exegético, permítanme un momento, hermanos. Discúlpenme un momento. Alguien ya avanzó con la exégesis.
terminamos todo. ¿Qué es lo que falta? Gabriel es como... Gabriel ya la hizo. ¿Ha avanzado, hermana Julia? Está fácil. Facilito está todo. ¿Sabe qué pasa conmigo? Yo siento de que mi problema es que yo no tengo todas esas herramientas que están ahí. Yo no tengo la Biblia de subdivisiones. Entonces, yo no sé de dónde sacan eso. Yo no tengo los comentarios exegéticos de no sé quién. O sea, entonces yo estoy adivinando. Yo todo lo hago o adivinando o lo que yo quiero poner, lo que yo quiero escribir. Entonces, si yo tuviera todo eso que está ahí, yo siento que ahí sí estaría un poquito más fácil. Bueno, un poquito, ¿verdad? Porque sería solo meterme ahí donde dice Robertson y preguntar qué es lo que dice Robertson y ya escribo todo eso que está ahí. Sí, exacto, ya casi estoy haciendo malabares aquí, abracadabra que escribo en este exégesis, porque no entiendo, yo no entiendo nada. ¿De dónde saco yo las subdivisiones? Creo que no nos ha dado la Biblia sin versículos, me parece a mí. Quedó de enviarla y no la envió. Si hay Sí, un pero montón él de dijo, cosas que yo no las puedo, mil disculpas, no las puedo hermanos hacer. y hermanas, perdón. Tenía una llamada ahí de emergencia y lástima, yo había pedido que me llamaran antes de las 6:30 y me llamaron hasta ahorita, entonces perdonen de veras ahí. No quería que esto pasara, pero sí me urgía hablar con una persona ahí que tenía algo que decir, entonces ya resolvimos rápido. Mil disculpas, hermanos. Bien, le decía a la hermana Arjani, bueno, que el contexto muchas veces se busca en los mismos comentarios, les dan a ustedes textos que son afines a los mismos pasajes bíblicos. Hay comentarios, por ejemplo, estos en inglés, que a mí me gustan más los comentarios en inglés porque ellos utilizan bastante soporte bíblico. Si ustedes miran, aquí tengo la Biblia, el Diario Vivir, y a veces la Biblia, Diario Vivir, sí tira pasajes bíblicos así, ¿verdad? Por cada versículo, digámoslo, o por unión de 2 o 3 textos bíblicos que me pueden servir a mí de contexto, ya sea en este caso dentro de la misma epístola o fuera de la misma. Tengo la Biblia Plenitud, a veces me tira contexto, la Biblia Vida Plena, por ejemplo, a veces me da mis textos también, pero son bien pobres. Vida Plena a veces son bien pobres. Entonces, a veces yo recurro a este tipo de comentarios en inglés, ¿verdad? Y algunos son con bastante aporte bíblico, ¿verdad? Son bien minuciosos y asemejan bastante la palabra del autor que está usando según el texto bíblico que yo quiero estudiar, ¿verdad? Aquí está Berkeley también, él es muy bueno en esto, pero Berkeley es más comentarista, ¿verdad? No es muy apologético en esto, entonces de alguna manera usa algunos textos bíblicos, pero son bien pobres. Entonces, yo me oriento más, en el caso de lo que preguntaba la hermana Arjani, me oriento más a veces a este tipo de personajes y obviamente tengo la facilidad de estar viendo los textos aquí para ver qué relación tienen y si van de acuerdo a la palabra. Me gusta también porque si ustedes fijan acá, utilizan bastante la etimología, ¿verdad? Del griego. Entonces, eso me ayuda mucho también porque
Así puedo comparar yo con el diccionario Strong la palabra en griego o con un léxico que puede estar aquí. Tengo varios léxicos aquí también. Entonces lo comparo de esa manera, en ese sentido. No sé si hay otra consulta, hermanos. Pastor, Pastor. Dios le bendiga. Hermana Ana Julia, después el hermano Charles. Diga, hermana Ana Julia. Pastor, le estaba diciendo ahorita aquí a mis compañeros de que mi problema es, bueno, Sí. también que soy medio dura del cerebro, ¿verdad? No, Pero no, la tranquila. principal es que no tengo todas esas herramientas que usted tiene. Por ejemplo, Ajá. la Biblia de subdivisiones, yo no la tengo. Entonces, yo invento lo que voy a escribir. Ahí le va a salir casi la mayoría de las cosas malas porque yo no tengo de dónde sacarlas. Entonces, Ajá. yo miro que usted saca un montón de cosas que se mete a un lado, se mete a otro, va para otro, pero yo no tengo Sí. nada de eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer la tarea si yo no sé de dónde sacar las cosas? Bueno, Yo hago lo que miro en el libro y voy guiándome por lo que yo miro, sí, pero entiendo. no es, yo estoy segura que no es lo correcto. ¿Usted utiliza libros en PDF, hermana Ana Julia? ¿Lee libros en PDF? La verdad, no mucho. No mucho. ¿Pero es No. porque le afecta en la vista o algo? ¿O lo mira muy Mm. complicado estar viendo así digital? Sí, yo prefiero leerlos en vivo. Por eso En compré físico. los libros, más en físico. Ajá. Y en Y físico, por ejemplo, en físico posee Biblias de estudio, tiene... No, 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 o sea, como no, para esta materia no tiene nada, absolutamente nada. nada. Ajá, No sé nada. Yo ando así como bateando, no sé qué es lo que dicen, no sé nada. ajá. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar su caso. Yo lo voy a tratar personal. ¿O no? Yo Él está haciendo el texto completo. del texto completo. Pues sí, del texto de, por ejemplo, así como dice Gisela, si son 7 versículos, ese es el texto que él va a tomar de exégesis. Entonces, de esos 7, de todos esos 7 versículos. ¿Sí? Entonces lo veo a través de en el caso de lo que yo decía a usted, Porque él va enseñándonos primero ceñir, después lomo, después, o sea, que va palabra por palabra. Ok, hermano, No vamos a perdonen terminar ahí, en toda la semana. está inestable un poco la red aquí. Perdonen ahí, el enemigo no quieren que haga exégesis. Bien, no logré escuchar lo que estaban diciendo, pero consulten, hermanos. La idea es eso, para eso estamos aquí. Quiero hacerles fácil esto, no difícil, fácil. Ok, no sé qué estaban comentando. ¿Entendieron esto? ¿Hay algo que no está bien? Ahí, pastor, en eso, de que, ¿verdad que ahí es ir buscando palabra por palabra? Ahí, por ejemplo, sería ceñir, lomos, entendimiento, sobrios, esperar, completo, gracia. Todas las palabras hay que irle sacando a todas. Por Bueno, en ejemplo, este caso yo conjunción. solo lo hice como ejemplo. Esto, en el caso de ustedes, vamos al hecho de las palabras aquellas que no es de su fácil comprensión. A esto le llamamos nosotros lenguaje figurado. Hay palabras que ustedes ya las entienden, entonces no necesitan interpretarlas. Solamente aquellas palabras que pueden servirles a ustedes de referencia. En mi caso, si ustedes me preguntan, en la exégesis, trato yo siempre de utilizar bastante los verbos y los sustantivos. Son los más idóneos o enfáticos para poder entender bastante un texto bíblico. Entonces, en este sentido, cuando Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ustedes saben que él le está diciendo a alguien. Tiene que haber un sustantivo ahí que nos diga a quién le está diciendo, cuál es el sustantivo al que le está diciendo. Ustedes van a entender que es la iglesia, ¿verdad? Se le está diciendo a la iglesia porque ya tienen contexto histórico cultural, por eso ya deducen eso. Pero cuando yo leo, por ejemplo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, entonces esto no me da como gesto de ceñir los lomos y tiene que ver con algo entendimiento, tiene que ver, entonces,
los lomos con el entendimiento. ¿Qué significa esa mezcla? Yo tengo entonces que darle una interpretación para estar seguro qué es lo que está diciendo el autor. En este caso, tenemos aquí entendimiento como un sustantivo, les decía, y ya con lo que leí de ceñir, de lomos, y cuando dice vuestro, que ya es un pronombre, en este caso está señalando a alguien, vuestro, les está dirigiendo a alguien, entendimiento, dice. Entonces yo ya tengo más claro. Tengo la ilustración del ceñir y tengo la ilustración de lomos. Entonces ahora yo puedo entender bien qué significa la frase. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. A estas alturas, sacando la etimología de las palabras, ustedes ya pueden entender mejor qué significa ceñir los lomos del entendimiento. Adiós. Bien, perdón, hermano. Está fatal estoy aquí el internet. Así es la tecnología a veces. Bien, no sé si me entendieron esa parte, hermanos y hermanas. O sea que no le vamos a sacar a todo, solo a las palabras que no entendemos, que sean más que todo verbos y sustantivos. Ajá, correcto. Digamos que ustedes van a hacer, no sé, bueno, no sé si ya leyeron, ¿verdad? La parte que les corresponde a ustedes ahí, pero tiene que ver con 1 Tesalonicenses. Vamos a ver si la recuerdan. 4 o 13. 4 del 13 al 18, creo. 18. Ok. Vamos a ver, hermanos. He estado fallando un poco aquí esta cuestión del internet. Pero la idea es dejarles a ustedes ahí ¿cómo se llama? Una exégesis pues ya elaborada, que es esta la que yo tengo, para que ustedes entiendan eso. Sí, está súper lento el internet hoy. Bien, hermano, entonces, no sé si me escuchan. Sí. Ok. Bien, sería 1 Tesalonicenses 4. Ok, perfecto. 1 Tesalonicenses 4:13. En este caso, tratamos nosotros de ver los textos bíblicos. Ustedes a estas alturas ya pudieron percibir, si ya leyeron varias veces la epístola, pero en este caso ya el texto dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Tenemos lenguaje figurado ahí? Sí. La palabra dormir. Entonces, forzosamente, yo tendría que ver qué significa dormir. Tal vez para ustedes ya sea más fácil porque conocen un poco más, ya manejan cosas de hermenéutica. Pero dice luego, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí tenemos otra vez, dice, a los que durmieron en él.
Aquí tenemos una parte donde no lo entendemos bien, habría que ver qué significa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Una cosa es, dice ahí, trompeta de Dios, y en otros lados aparece que el ángel tocó una trompeta. Entonces, aquí hay que ser muy específicos. Dice ahí, como y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál sería el motivo de hacer un exégesis de estos pasajes? ¿Cuál es el tema de interés de estos pasajes para ustedes? Sería por los que durmieron, para, así como la iglesia que tenía esa duda de lo que si ellos se iban a ir o no con el Señor, podría ser. Bueno, está bien, ese sería un motivo suyo. Perfecto, eso está correcto. Usted querría como comprobar realmente si vamos o no vamos a viajar con el Señor. ¿Está bien? ¿Cuál podría ser otro motivo? ¿A ustedes les gusta la escatología? ¿Cuáles serían las señales? Ajá. ¿Cuáles serían las señales para la venida del Señor? Ok, está bien. Podría ser señales también. Usted ve, las personas están interesadas mucho en las señales. Hay que ver si estas señales responden a un tipo de interés. ¿Qué otra parte sería? Nos tiene callados, pastor. Y así miro yo que yo creo que ya le entendieron. Yo veo que ya no dicen nada ahí. Entonces, ¿será que Asustados es que estamos. Podría Bueno, ser mire, como qué ajá. pasará con los muertos en Cristo y con los que estamos vivos también. Bueno, En el momento también. en el que Cristo Ese venga. es el motivo, como les digo, que ustedes quieren comprobar. Por ejemplo, aquí en la que yo hice el exégesis de Pedro, en los pasajes, yo solo hice una conclusión exegética y dice, existe amplitud de contexto en el tema de la santidad hasta el 2:1 al 12, perdón. El Espíritu Santo es el único agente que puede llevarnos a una vida santa. Nada que el hombre haga por su propia cuenta tendrá resultados si no recibe la ayuda del neuma, o sea, del Espíritu. Si yo quise darle un enriquecimiento a mi conclusión, solamente utilicé del verso 13 al 16 a lo que es Matthew Henry, solo para ponerle un ejemplo. Como el viajero, el atleta, el guerrero y el trabajador recogen sus vestiduras largas y sueltas para estar preparados para sus actividades, así hagan los cristianos con sus mentes y afectos. Sed sobrios, velad contra todos los peligros y enemigos espirituales y sed templados en toda conducta. Sed sobrios en la opinión y en la conducta y humildes en vuestro juicio. Esto es como una amplitud. Luego, hermanos, esta es la parte bonita ya del exégesis. Cuando ustedes dicen aplicaciones prácticas, ustedes las pueden expresar en principios o aplicaciones. ¿Se acuerdan ustedes de mandato, advertencia, promesa, verdad eterna o proverbio? Era aquí, perdón. Vamos a ver si me ayudan con esto. Aquí en principios, en este principio, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estos son de la porción que yo les mostré ya a ustedes. Aquí tengo yo mandato, advertencia, promesa, verdad eterna o proverbio. Sed sobrios y esperad. Es un mandato.
Ajá. Yo le voy a mandato. Mandato. Ok. Entonces dicen ustedes un mandato. Perfecto. El siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Estos principios salieron de aquí de la porción. ¿Qué es eso? Advertencia. Una advertencia, pastor. No os conforméis, suena a advertencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Advertencia. No sé. Bueno, no, estamos aprendiendo. Tercer principio que sale de aquí del párrafo que tengo yo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué sería ahí? Mandato, porque sed santos vos, sed también vosotros. Es como un mandato. O una verdad. Dice, Una sed verdad. también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Alguien dice como un mandato. Verdad, siento yo. Como Una una verdad verdad, y absoluta. puede ser una Una verdad verdad. eterna. Ok, ya vamos a ver ahí. Eterna. Ok, perfecto. Siguiente principio, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es un mandato. Nana dice mandato. Y el otro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Advertencia. Advertencia. Y el último es, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una verdad eterna. Hermana dice, verdad eterna. Okay. Bien, esto, por ejemplo, este es el final ya de mi exégesis. En la exégesis yo ya puedo hacer aplicaciones prácticas porque no tengo problemas y yo puedo expresar mis principios ya basados en el mismo texto. Esto ya es un compendio de principios. Ustedes pueden decir principios o mandatos. Si acaso era, en mi caso, como yo estoy buscando acerca del carácter de la santidad, entonces yo puedo hablar aquí de principios que rigen una vida santa, por ejemplo. Yo podría hablar de eso. Pero también en mis aplicaciones, yo saqué ya no expresados como principios, sino como aplicaciones. Entonces, en mis aplicaciones yo pude sacar, basado en el tema que ya le di a mi párrafo, que era el carácter de una vida santa, entonces el mismo verso 13 me provee a mí, que tengo el carácter de una vida santa, demanda una mente ejercitada en el conocimiento de Dios. ¿Qué debe hacer esa mente? Ceñir los lomos. Debe ser sobria y debe esperar en la gracia de Dios. ¿Qué demanda también el carácter de la vida santa? Una mente modelando la obediencia de Cristo. ¿Y qué debe hacer esta mente modelando la obediencia de Cristo? Debe prestar atención y sumisión a la voz de Dios. Debe alejarse de todo aquello que es prohibido y debe imponer la moda de la vida santa. Entonces vamos a imponer una moda de ahora en adelante en la iglesia que es la santidad como carácter. Eso sería ya para construir un sermón. Estos textos 13, 14 al 16, a mí quien me lo dio, toda esta información me la dio este trabajo, el análisis del texto en griego. Todo eso está aquí, nada más que yo lo expresé ya como aplicación, porque ya me siento en la confianza por el significado que tiene el texto. Yo llegué a la conclusión que en verdad, por ejemplo, estas expresiones de Pedro, cuando dice no os conforméis y luego dice vuestra manera de vivir. Esta parte aquí, vuestra manera de vivir, voy a ver si lo tengo acá. Ok, aquí está.
En este caso, este es sustantivo. Aquí me dice a mí que manera, la palabra manera en su etimología significa conducta, significa comportamiento y en efecto quiere decir que está hablando de carácter. Entonces, por esa razón, Pedro apela mucho que la santidad es carácter, no es una cuestión emocional, sino que tiene que ser un estilo de vida diario y yo tengo que imponer un estilo de vida diario para vivir en santidad. Entonces, hermanos, la exégesis, básicamente, a mí me salieron ahorita, pues solo fueron 15 páginas, aquí dice, solo me salieron 15 páginas, ya con los principios y las aplicaciones ahí. Pastor, usted va a mandar su exégesis al correo para nosotros guiarnos por ella. Sí, no hay problema. Aquí la tengo en diapositiva también, nada más que quise mostrárselas en Word para que ustedes miraran cómo progresaba en hojas de Word, pero aquí está ya el texto bíblico, esto es lo que yo seleccioné, mi bosquejo sintético, ahí están los 20 párrafos que yo saqué, ¿verdad? De la lectura. Ustedes van a hacer lo mismo, o sea, nada más que ustedes tienen que leer la epístola de Tesalonicenses, tienen que leerla 5 veces y hacer su propio bosquejo sintético. Contestar, en este caso, la Biblia Vida Plena, hago esto ya de lo que es el análisis, el análisis de los elementos claves, ahí está. Todo esto yo se lo voy a enviar a ustedes para que la tengan. La idea de grabar la clase también para que la tengan. 5 preguntas del autor, aquí están respondidas. Aquí está la 4ª pregunta, 5ª pregunta. 3 preguntas sobre los receptores. Ahí está. 3 preguntas sobre el contexto del pasaje. Ahí está. Contexto histórico y cultural de la carta y del pasaje. Esto es repetitivo, pero es como el examen, ¿verdad? Es un examen literario. Entonces yo por eso hago bastantes reiteraciones para que ustedes miren de dónde sale todo. Aquí está el análisis contextual, los 6 círculos literarios que pertenecen al capítulo 4 de su material. Los párrafos, estoy al capítulo 5 y capítulo 6, aquí está el texto en griego. Aquí yo tomé decisión por sección o por división, lo que está en rojo. Y aquí están ya las palabras en detalle. Los verbos, ceñir, el sustantivo lomos, el sustantivo entendimiento, el verbo sobrios, el verbo esperar, el adverbio completo, el sustantivo gracia, el verbo traerá, el sustantivo, imagínense el nombre Jesucristo es una unión de un sustantivo con un adjetivo, pero al momento de interpretarlo yo lo separo porque prácticamente Pedro lo que está diciendo es Jesús el ungido o Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso el nombre Jesucristo es la unión de un sustantivo con un adjetivo. La palabra manifestado, que es un sustantivo, hijos es un sustantivo, la palabra obediente es un sustantivo, conforméis es un verbo, deseos es un sustantivo, ignorancia es un sustantivo, llamó es un verbo, ahí está, santo es un adjetivo, la palabra manera que lo estuvimos viendo ahí es sustantivo, escrito está, ¿verdad? Es un verbo, sed no tiene que ver con sed de tomar, sino con el verbo ginomai, ahí está, es un verbo, la palabra invocáis es un verbo, padre, pater, que significa el padre dirigiéndose al padre, es un sustantivo, la palabra acepción, que es un adverbio, obra, que es un sustantivo, conducidos es un verbo, la palabra temor, sustantivo, tiempo, sustantivo, peregrinación es sustantivo, y ahí ve usted cada una de las aplicaciones, rescatados, que tiene que ver ya con algo de la redención. Y aquí me faltaron más palabras, ¿verdad? Aquí está el ejercicio, si hay figuras retóricas, y en efecto, ahí está, mire, la palabra ceñir, los lomos, conducíos, también es metafórico.
La peregrinación también es como una especie de personificación. Todo esto lo estamos viendo ahí. Como de un cordero, hay un símil ahí comparado a un cordero. Y ahí está el enriquecimiento, las aplicaciones, los principios, las aplicaciones ya expresadas como que yo fuera a dar un devocional o un sermón. O sea que aquí ya tengo yo algo para eso. La misma exégesis les da mucha información, hermanos. Ahí le puede dar a ustedes para predicar un año, si es posible, una exégesis. No digamos si pasan haciendo exégesis a cada rato de pasajes bíblicos. Entonces, ustedes tienen este reto, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Aquí están ya los pasos. Yo les voy a enviar la diapositiva, les voy a enviar también este documento en Word, que yo lo hice ahí con especie de comentario, para que vayan viendo ahí cómo va cada palabra, dónde va sustentado todo eso ahí. ¿Preguntas? Asimismo nos dejó con la monografía, pastor. Todavía estoy revisando monografías. Todavía estoy en esa labor de monografías. Ha sido extenso eso, pero espero ya este mes entregarles porque ha sido complicado. Aquí en la iglesia nos quedamos sin administrador, entonces me ha tocado hacer administración del bíblico y de la iglesia también. Entonces me ha atrasado mucho por eso ahí, pero aprovecho a veces las noches para leer monografías. No todas las noches, pero sí aprovecho a leer. Pasamos la clase de monografías, pastor. Sí, no, ustedes no se preocupen por eso. Hay bonitas monografías, lástima que el tiempo es muy corto, que no hay una secuencia o que se presentan este tipo de situaciones. A veces yo he entregado monografías así como ahorita, 6, 7 meses después, por lo mismo, por el tiempo, porque me gusta leerlas y ahí van, bueno, ahí cuando se las devuelva, ahí van varias correcciones ahí. Pero está bonita, hay bonitas monografías ahí. Ojalá un día se me hagan escritores y escritoras ustedes, pentecostales. Pastor, ¿cuánto tiempo le lleva haciendo una exégesis a usted? Bueno, les contaré que yo hice esto en tiempo récord, ¿verdad? Empecé ayer en la tarde y terminé hoy como a las 4:30 de la tarde. En lapsos así, haciendo números, me tocó ahorita como unas 9 horas prepararles esto, algo más fresquito, porque tenía unas, pero eran viejas ya, y han ido evolucionando las exégesis en cuanto a esto del contexto de las palabras. Entonces, tuve que hacerles una a ustedes ahí. Pero generalmente, y haciéndola despacio y todo, esto les puede tardar a ustedes unos 15 o 20 días más o menos. Yo lo hice en tiempo récord, 9 horas, porque ya tenemos la experiencia. Vaya al récord Guinness. No, es que bonito, a mí me gusta, pues, la exégesis me fascina. Yo no les, esto me acostumbré así, yo no les puedo predicar o enseñar algo si no hago exégesis primero. No me gustaría pararme en un púlpito a inventar algo o a decir algo que Dios no dice. Soy muy temeroso de eso, de lo que Dios dice. Me apego mucho a lo que Dios dice. Tiene que ser así, y por eso hacemos todo esto que les estoy mostrando, ¿verdad? Entonces ya ahorita más bien ya me salió un sermoncito ahí que probablemente lo predique en unos días. Entonces ya con estas dos aplicaciones aquí ya puedo predicar el carácter de la vida santa o de una mente santa también. Le puedo cambiar ahí a la mente santa también, o una mente pura. Estas son las bendiciones que ustedes tienen cuando hacen exégesis. Bien, pero no me pregunten. ¿Cuándo se va a entregar este trabajo? Bueno, según el plan de curso, yo creo que era para allá, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver. Creo que ahí están viendo ustedes. Es para ahí. este sábado, se supone, pastor. Dígame. Sí, creo que está para este fin de semana.
Pero bueno, yo Ya tenía tanto fe ya. yo tenía fe de que ustedes por lo menos, Pero cámbienos, pastor. ya les digo, ya es la penúltima clase, hermanos, el 15. Sí, ahí es la entrega del exégesis, tarea 5. Bueno, lo vamos a dejar para el 22 entonces. Sí, porque Está bien. Sí, el 22 lo entregan y les va a tocar hacer examen ese día también, en esa semana también. Un poco pesadito, pero les va a ayudar bastante les va a ayudar bastante el examen porque se los voy a dejar, muy afín a la carta de Tesalonicenses para que se puedan ayudar con eso. Quiere yuca el examen, dice la hermana. Bien, no sé, hermanos, entonces, los miro callados hoy, otras veces están bien amenos. No se asusten por esto, estamos aprendiendo, yo no estoy pidiendo una exégesis perfecta, pero sí el intento de que hagan una por el bien de ustedes, ¿verdad? Es mi compromiso con Dios, con la clase, de que ustedes hagan un exégesis para tener esta bendición de más adelante, de acostumbrarse, que cada vez que vayan a predicar o a enseñar o a dar estudios bíblicos, apliquen exégesis a los pasajes, a los textos que van a predicar o enseñar. Entonces, en la misma exégesis, les repito, les va a dar información a ustedes, sermones para todo un año. No van a tener que andar buscando ahí 1000 sermones para predicar, el libro que se está vendiendo ahí para predicadores, sino que más bien puede usted tener 1000 sermones ahí para predicar en un año ahí. Bien, consultas, preguntas, hermanos, hermanas. Ustedes solo me están diciendo ahí de cuánto tardo yo en esto, pero hablemos de ustedes. Estoy aquí por ustedes. nosotros todo el año, pastor, o toda la vida. Bueno, quiero ver si quedó claro algo, no me di a entender, no me di a expresar. Es que en realidad hasta que ustedes vayan haciéndola, voy a poder yo, se me haría más fácil, o por ejemplo que ustedes me hubieran mostrado, mira, yo voy por aquí ahorita, esto es lo que yo he hecho. Entonces eso hubiera sido bonito construirla, ¿verdad? Porque si acaso, hermanos, si acaso una última instancia sería, como estamos ahorita, sería por lo menos iniciarla así de manera virtual, hacer la exégesis de manera virtual, pero no sé, ahí ya con el tiempo de ustedes, sería por lo menos avanzarla hasta esta parte donde casi muchos no tienen herramientas, que tiene que ver con el análisis contextual detallado. Y de aquí para allá, prácticamente ya ustedes ya podrían avanzar con conclusiones exegéticas y aplicaciones. Ya es como avanzar el 60% o 70%, mejor dicho, del exégesis. Porque aquí no veo otra forma. Veo que si mientras usted no intente hacer algo, a mí se me complica, ¿verdad? Si acaso no han hecho nada, o dígame si alguno de ustedes ya inició algo. En lo personal yo no he iniciado, pastor. Ok. ¿No han leído la epístola tampoco? Yo lo he La leído, leímos, pastor. pero por la clase de epístolas católicas. Ah, por la Yo epístola. solo he estado leyendo, pastor. Yo. Ok. Bueno, no, Tengo- entonces no sé, le captan, no captan, se les hace Pastor. difícil. Y si avanzamos y la otra semana, así como usted dice, la última instancia sería hacerla en grupal. Bueno,
Yo no sé, yo lo que necesitaría, por lo menos para avanzar, si acaso quieren que la hagamos como juntos, que la hagamos juntos, necesito que ustedes hagan un bosquejo propio, personal. Por eso, que nosotros... aquí. Sí, este bosquejo que yo tengo aquí, por ejemplo, yo les voy a enviar la Biblia sin divisiones que les mencioné. Pero para eso yo necesitaría prácticamente que ustedes hagan su propio bosquejo sintético, no hecho de las Biblias, porque eso no va a funcionar mucho, sino que tiene que ser de propio, personal, que le salió a usted. O sea, la Biblia le va a dar a ustedes una pauta y no hay problema, pueden utilizar los párrafos que les da la Biblia, que yo les voy ahorita mismo se las voy a compartir, pero sí necesitaría que ustedes hagan la sección de bosquejo sintético. Con eso avanzaríamos mucho para, ya tenemos la porción que elegimos para interpretar, es más fácil. Lo que va a ser diferente en ustedes es la intención de la exégesis. ¿Qué es lo que quiero yo demostrar con mi exégesis? Unos dijeron ahí, bueno, ver si los muertos, pueden hacerlos más pequeños. Yo los hice así amplios para que ustedes miraran. Está desglosado por párrafos, pero yo lo puedo hacer más sintético todavía. Darlo no sé ustedes qué decisión van a tomar, si van a ser exegéticos o no, ¿verdad? Permítanme. Vamos a ser breves exegéticos. Sí, porque prácticamente no les queda otra opción por el tiempo, ya es corto. Y un exégesis lleva tiempo ahí, hermano. Va a depender mucho de ustedes, del empeño que le pongan. Bueno, ahorita está cargando ahí lo que es la Biblia ahí en el grupo, lo mandé, para que ustedes la tengan ahí, la Biblia sin divisiones. Y pueden ir avanzando en eso, ir leyendo así, sin las divisiones. Primera de Tesalonicenses, los 5 capítulos de la primera epístola, sacar su bosquejo sintético, y una vez que tengan el bosquejo sintético, creo que ustedes pueden hacer esto del capítulo 3 del material, hacer el contexto histórico-cultural, pueden responder las 11 preguntas que salen ahí. Y yo tomar a partir ya de lo que es el contexto literario hasta llegar al uso de las palabras y las aplicaciones. ¿Pero esto sería para cuándo, pastor? Bueno, ya no sé cómo están ustedes, van a exámenes, tienen exámenes, cómo está el plan de curso de ustedes, las otras clases, perdón. Tenemos una reseña crítica, pastor, para este sábado en teología. Es para este tenemos un sermón también en el Nicolás. ¿Cómo? Pero es para esta semana, ¿y la siguiente? Sí, para esta semana. Exámenes de las 3 clases, vamos la otra semana. Ajá. Ok. Pero el examen es, ¿lo hacen en línea el mismo día? ¿Se los envían antes, así como hicimos nosotros, o cómo? En línea, el mismo día. Es que el pastor Mario Teología lo cambió, sí, teología lo cambió, pero no sé. Ajá. Bueno, ¿se sienten ustedes realmente que pueden avanzar algo de esto del exégesis? ¿O definitivamente no pueden? Necesito la Yo siento sinceridad que puedo lo que usted dijo, lo del contexto, pero no para esta semana. Ajá. No, sí, adiós para el 22. Sí, igual lo que dice Arjan, avanzar solo en lo que, o sea, en lo que podemos entenderle lo del contexto cultural que decía usted, y algo otros puntos que hay ahí que se pueden avanzar, pues, bueno, en lo personal, así, no todo, pero algunos puntos sí. Pastores, que en sí el contexto cultural y literario ya está hecho, ¿verdad? Por el ejercicio 6 que nos dejó.
Sí, bueno, ustedes ya, por eso les decía que solo tenían que ir armando. Esto es como un rompecabezas. Cada capítulo que íbamos viendo era como un rompecabezas y la información obviamente ustedes la iban aplicando a la epístola en estudio, pero el material, creo que en una tarea había parte de Primera de Tesalonicenses, ya tienen que haber tenido un avance ahí, entonces solo era de ir armando ya un documento nuevo, su exégesis, y dejar pendiente, creo yo, y estoy más que seguro que lo más difícil del exégesis, porque lo hablo por experiencia personal, es en la parte ya de de la etimología, ¿verdad? Porque en esa parte ustedes toman una decisión. Si lo hacen por divisiones, que para mí es lo mejor para una epístola, es hacerlo por divisiones. Si es un párrafo grande y como tenemos un párrafo ahí más o menos como de 8 textos, entonces creo que sí cabe hacer una pequeña división de ese párrafo grande para que luego ustedes empiecen a hacer, a seccionarlo, así como lo hice yo ahorita, y poder sacar aplicaciones y todo lo demás. Pastor, yo creo que si nos manda el ejercicio que nos dio la clase ahorita, pero en Word, no en diapositiva, yo creo que me guiaría mejor en Word para ir avanzando lo que se pueda. Bien, ya uno con una guía, guiándose en algo, creo que uno puede avanzar lo más que pueda. Bueno, entonces se les voy a enviar de ambas formas y cada quien sáquele el mayor provecho a como corresponda, ¿verdad? Si le sale mejor con el Word, excelente, y si no, con la diapositiva. Pero tranquilos, hermanos y hermanas, esto no es el fin del mundo, solo es una exégesis nada más. Quizá es su primera experiencia, pero tranquilos, la idea es hacerlo con el tiempo. No sé si lo van a agradecer, pero con el tiempo, cuando ya ustedes se paren en un púlpito y yo los escuche predicar o enseñar, yo me voy a sentir alegre de saber que ustedes están seguros de lo que dicen, de lo que enseñan, de lo que predican, porque han pasado el texto bíblico por todo este proceso, que si ustedes miran ahí, son aproximadamente 12 procesos que pasa el texto bíblico o un párrafo de textos bíblicos para poderse interpretar. Sé que es trabajoso, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Este fin de semana vamos a hablar ya del Espíritu Santo. Ya van a ver cómo Él nos ayuda realmente en esta labor. Y la hermenéutica solo es eso, solo es una herramienta, ¿verdad? Yo lo que deseo pues es que ustedes tengan la experiencia de hacer una exégesis, que la disfruten al final, porque incluso la pueden predicar y la pueden enseñar según los criterios que ustedes aprendieron en la clase, ¿verdad? Y para la finalidad también que ustedes le dieron a su exégesis ahí. Pero en lo personal, como les digo, uno disfruta esto. Sé que es mucho trabajo y es algo tedioso, pero es lo correcto primero porque estamos diciendo que todo esto lo estoy haciendo para escuchar la voz de Dios y poder enseñar o predicar. Básicamente es lo que Dios dijo. No se les olvide, porque este es como un principio en la hermenéutica, es interpretar lo que Dios dijo, interpretarlo bien. Entonces, esa es una gran tarea para ustedes, como para mí también, que no cualquiera, como les digo, está con el ánimo de hacerlo. Hoy la alegorización, como les mencionaba, es hablar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me venga en gana, y la gente ama eso, le encanta eso. Pero yo no puedo aconsejarles a ustedes que hagan lo mismo, ni yo lo hago, no quiero aconsejárselos a ustedes. Prefiero mejor estar un par de horas con la palabra de Dios y saber pues que el Espíritu de Dios me iluminó ahí en eso para poder interpretar y no salir ahí con ideas locas. Imagínense esas palabras que vimos ahorita, lomos, todo el significado que tiene el trasfondo, entonces uno ya tiene mayor certeza realmente de que es un mensaje fuerte para la iglesia. Si ustedes notan ahí, es un mensaje que podría partirle el corazón a cualquiera porque les está
hablando con vigor, les exige, les demanda una vida santa. No es como ahora que nosotros es así como instantáneo, o si quiere lleve una vida santa. Pedro dice, hay que llevar una vida santa. Entonces, no es opcional eso, hermanos. Bien, entonces voy a enviarles la diapositiva. Voy a enviarles el documento de Word también. Y ustedes, bueno, al final, obviamente esto está grabando. Les voy a enviar el enlace también para que ustedes miren cómo fuimos haciendo así hasta donde quizá la parte más difícil, que era el análisis de las palabras. Y cualquier cosa o preguntas o dudas, ahí estamos, hermanos. Yo siempre me lleno de paciencia con la clase de hermenéutica. Si presencial es difícil, virtual creo que debe ser más complicado, ¿verdad? Porque no tenemos las herramientas todos. La experiencia en el salón de clases es bonita porque ahí ustedes le quitan el polvo a un montón de libros de la biblioteca que a veces ni las usan. Hermana Jessica se alegra más bien ahí porque sacamos aquel montón de libros ahí que ya se están haciendo viejos, pero porque no los usan realmente, ¿verdad? Entonces esperemos en Dios, hermanos, que si nos miramos en la hermenéutica 2, agárrense que ya son géneros literarios, si ya tienen el libro, váyanlo leyendo también, pero si esto les pareció difícil, géneros literarios un poco más complicado, porque son exégesis, son 9 géneros, son 9 exégesis las que van a hacer el otro año, ¿verdad? Entonces, váyanse alistando, porque hoy solo fue una las que pedí, pero en la hermenéutica 2 se piden 9 exégesis, una por cada género, ¿verdad? Entonces ya es por género literario. ¿Y Ya solo ahorita, usted da la clase, pastor? Dígame, hermano Gabriel. Solo usted da la clase. Bueno, ruega al Señor ahí que pueda suceder otra cosa, ¿verdad? Es que solo a usted le dejan las difíciles, pastor. Yo creo que me dejaron la tarea, les digo a la junta de que yo soy el que caigo mal, entonces yo creo que ya me acostumbré, hermano, ya yo soy feliz y caigo mal, ni modo, ¿verdad? Pero yo salgo con mi responsabilidad. Pastor, entonces sí nos vamos a poder reunir, o sea, si llegamos a avanzar, por lo menos la otra semana. Y bueno, yo tendría esperanza con que ustedes ya tengan el bosquejo sintético, por lo menos el contexto histórico, las 11 preguntas, eso ya es avanzar bastante. Ya lo que es contexto de palabras, no nos vamos a complicar mucho porque no vamos palabras por palabras, ¿verdad? Yo lo hice hoy palabras por palabras para que miraran cómo es el ejercicio exegético, ¿verdad? Pero ya para tesalonicenses solo vamos a ir a aquellas palabras que ustedes miren que no son de nuestro dominio común, que no son de nuestro entendimiento, pero palabras que ya se entiendan y son literales, como decimos nosotros, el lenguaje literal no necesita ser interpretado. Lo que necesitamos interpretar es el lenguaje oculto o figurado. Entonces, son muy pocas las palabras en Tesalonicenses 4, 13 al 18, son muy pocas, ¿verdad? Yo siento que esta clase no es que sea tan difícil, pastor, es que el tiempo es tanto contenido, tanto ejercicio y el tiempo no nos ayuda. Correcto. Un mes más y yo creo que todos saldríamos exegetas. Sí, bueno, lástima, estos materiales, ustedes lo han comprobado, los materiales de CRF y Acción originalmente están para darse en 6 meses. Así lo utiliza el SEC en Estados Unidos, pero nosotros lo hacemos en tiempo récord, en 2 meses. O sea que ellos tienen 4 meses más de hermenéutica. Ustedes solo tienen 2 meses nada más. Y que de esos 2 meses, agréguele que casi siempre, cuando era presencial, el primer día de clases se pierde. Entonces solo quedan 9 semanas. Entonces al final es poco el tiempo que nosotros tenemos ahí. Y que se consume más tiempo en impartir el contenido también que el tiempo que podamos practicar, que en clase presencial hay más tiempo para eso, entonces. Correcto, sí, porque en presencial yo lo que utilizo nada más son 40 minutos de teoría y las otras 2 horas ya es práctica en el aula de clase, entonces
Ahí se despejan bastantes dudas, utilizamos mejor herramientas de que son libros y todo eso porque están al alcance de ustedes. Ya esto de la tecnología, tal vez a algunos sí les favorece porque tienen las herramientas, pero para otros no, porque tal vez no las tienen, ¿verdad? Y si las tuvieran, pues no saben cómo usarlas o cómo descargarlas, entonces se vuelve más complicado eso. Pero tranquilo, hermanos, yo tengo fe de que van a hacer su exégesis. Siempre podemos molestarlo, ¿verdad, pastor? Durante vayamos avanzando y tengamos algo avanzado y algunas dudas, pueden enviárselas por WhatsApp y alguna retroalimentación. Sí, claro, no hay problema. Como le digo, uno se da por entendido cuando da estas clases que lo que más tiene que tener es disposición para ayudar al alumno, porque es primera vez que doy hermenéutica en este sentido y yo ya había dado como un paso de fe de que si alguien decía reunámonos otros días, pues tenía que hacerlo yo, ¿verdad? No podía quedar tranquilo o satisfecho en una clase como esta en las 3 horas del día sábado. No hubiera alcanzado realmente, no hubiera ajustado. Ahí yo les doy gracias a ustedes más bien porque veo el interés, sé que no es de todos, ¿verdad? Por diferentes compromisos que tienen, pero al menos ustedes que han mostrado esa constancia, me da esperanza pues de que quieren hacer algo bien, no por el requisito de la clase, sino por ustedes, porque de aquí en adelante ya quedará en sus manos si utilizan o no la hermenéutica y la exégesis para enseñar, predicar o cualquier otra labor que tenga que ver con interpretar la Biblia. Disculpe, pastor, también tenía otra pregunta, como por ejemplo en el ejercicio de Gálatas, habían unas preguntas que se respondían con el no hay, o no hay versículos, o no hay cita. Sí. Entonces en la exégesis que nosotros realicemos, si encontramos si no encontramos respuestas a preguntas, o por decirlo así, no encontramos versículos relacionados, igual aplica el no hay. Sí, o sea, no hay problemas con eso, o no ¿será que forzosamente no lo tiene que hicimos haber bien? respuesta para todo. Sí, acuérdense que no podemos forzar. Con ustedes hicimos ejercicios en clase donde un texto no había principio, pero ustedes creyeron que había principio y empezaron a forzar, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que está en el material de su clase, en su libro texto, hay ese tipo como de trampa, ¿verdad? Que el alumno cree que porque uno agarra ya como el acelerador y empieza a ver que principio aquí, principio allá, pero llega como una pausa, pero usted sigue con la idea de que hay principio ahí. El asunto es aquí, les decía, leer muy bien el texto bíblico para poder sacar realmente si el pasaje tiene, da o no da. Como dice el hermano Daniel, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si el pasaje bíblico le provee o no a usted información para poder enseñar o predicar, ¿verdad? Las herejías, les decía yo, ustedes nacieron así. Alguien forzó algo, le salió, metió gol y todos los demás celebraron el gol de ese predicador. Entonces, hoy todos andan celebrando el gol del predicador ahí, ¿verdad? Pero eso sí, están muy fuera de lo que Dios dijo. Es más una frase motivadora de un predicador. Entonces ustedes ven que ahora hay muchos optaron por hacerse como entre comillas cristianos porque miran que es un mercado. No se me olvida lo que dijo una vez una cantante que ustedes tal vez la escucharon, estoy hablando de hace en los 90s, ella se llama Jackie Velázquez y dijo en su momento que ella no era cristiana, ¿verdad? Que ella solamente promocionó su música en el ámbito cristiano porque era un comercio que ella no había incursionado y que al parecer era bueno. Así lo dijo con toda sinceridad. Entonces, un montón de cristianos escuchaban la música de Jackie Velázquez y todo, aunque ella, sus canciones o las letras de las canciones, nada que ver, ¿verdad? Con Jesucristo y cosas así, pero la gente las cantaba, incluso de especiales en las iglesias y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado por eso, hermanos. La exégesis sirve incluso hasta para hacer bonitas canciones. Ustedes que son músicos, la mayoría ahí, hasta para eso les serviría, hacer canciones realmente que tengan fundamento, que tengan poder o base bíblica, ¿verdad? Eso sería muy bueno también.
Perfecto, hermanos y hermanas. Entonces, no sé, ustedes me avisan, me dicen cuántos avances llevan. Como dijo el hermano Daniel, me van dando ahí los avances. Y si acaso hay una última reunión con ustedes para completar algo del exégesis, la hacemos. Eso lo deciden ustedes, hermano. Eso sí, me avisan con tiempo para prepararme yo con tiempo también. Disculpe, pasar una última pregunta. Yo sé que voy muy molestón. No, digan. Pero, ¿hay algún formato con respecto a la tipografía, al tipo de letra, todo eso? Yo sé que lo que tomamos del eSword, pues quedaría igual, ¿verdad? No se le cambia el tipo de letra por los códigos y todo esto. Pero, ¿hay algún tipo bueno, de, los decirlo, tiene que ir criterios con son, 12, Times Roman, cosas? sí, los criterios son casi igual a la monografía, ¿verdad? Tamaño 12. Y bueno, en el caso del espaciado, ahí no hay problema, no se utilizan mucho los márgenes que mencionábamos nosotros, por ejemplo, margen izquierdo 4 centímetros. No, ahí se puede usar de 2 centímetros, ¿verdad? Porque es bastante. O sea, una exégesis completa les puede llevar 30 páginas. Entonces, por eso no se utilizan márgenes. Si lo hicieran con márgenes, les salieran como 60 páginas. Podemos justificar el texto. Sí, no hay problema. En esto no hay como reglas como monografía. En eso no se preocupen. Bueno, entonces, no sé, hermanos y hermanas, si ayudé o no ayudé un poco o los dejé más confusos, ¿verdad? Sí, bueno, en lo personal sí me despejó algunas dudas. Y sería así como dice usted, ver hasta dónde avanzamos la mayoría para ver dónde nos quedamos de nuevo. Ok. Bueno, hagamos eso. Ya, de aquí al sábado a ver qué tanto avanzan. Y el sábado platicamos un ratito a ver cómo están. Los voy a sondear y ustedes deciden, pues si al final hacemos una última reunión, pero la diferencia sería que yo los acompañaría a ustedes que podamos estar haciendo juntos la hermenéutica y ustedes van, no sé, copiando, no sé, o yo les puedo ir mandando texto ahí al WhatsApp y ustedes lo van copiando de ahí, lo van descargando y lo van copiando a un documento Word, como a ustedes se les haga más fácil. Podemos hacer ese tipo de ayuda también. Entonces, no sé, algo se nos va a ocurrir ahí. Pastor. Dígame. Bueno, yo hablo por mí, en lo personal no creo que para el sábado podamos avanzar en algo porque tenemos un sermón para el viernes y una reseña crítica para el sábado. Entonces, pero igual, usted está poniendo las pautas, depende de nosotros el sacrificio que tengamos que hacer para captar esa ayuda que nos quiere dar. Entonces, no sé si, bueno, en mi caso hablo por mí, invertir todo el domingo, ¿verdad? Y ver hasta dónde llego y no sé si podemos vernos la otra semana para terminar. El miércoles podría ser también ver los avances el día miércoles para, digo yo, no sé, y ya el sábado culminar, como usted dice, el 22. Ok, bueno, hagamos eso entonces. Yo lo que voy a hacer es aprovechar también acuérdense que yo puedo hacer la exégesis de 1 Tesalonicenses 4:13, pero les vuelvo a reiterar, la diferencia va a marcar el objetivo que ustedes pretenden. En mi caso, yo voy a hacerlo basado en algo que yo quiero mostrar, en algo que yo quiero convencer. El de ustedes no necesariamente va a ser igual al mío. Entonces, esos criterios van a ser diferentes, pero los lineamientos son iguales, o sea, la interpretación de palabras. Entonces, yo lo voy a ir manejando casi similar a lo que vieron hoy con la epístola de Pedro, pero ustedes solamente van a tomar lo que necesitan para ustedes, ¿verdad? Porque son totalmente distintos los objetivos que nosotros pretendemos, ¿verdad? Entonces no vaya a pensar que lo que yo estoy haciendo
es lo mismo que usted va a hacer. No, cuando yo estudio esto de 1 Tesalonicenses 4:13, yo tengo años estudiando esto, entonces tengo varios escenarios o varios propósitos si me tocara predicarlo o enseñarlo. Entonces yo tengo varias orientaciones. Voy a elegir una de esas orientaciones que yo tengo y si coincide con alguna de ustedes, gloria a Dios, se salvaron. Pero si no coincide, entonces solamente el lineamiento nada más. En eso nos vamos a aparecer. Miren, nos vamos a aparecer en el contexto histórico y cultural, casi eso va a ser igual para todos. Pero donde vamos diferenciando ya, donde empezamos a marcar algo diferente es en la interpretación de las palabras, en las conclusiones exegéticas y en las aplicaciones o principios. Ahí eso ya se vuelve totalmente diferente. Prácticamente es la última parte del exégesis donde cada quien agarra un rumbo diferente. Todos vamos, como decir, por el mismo camino hasta el contexto histórico y cultural. Pero una vez que se interpretan las palabras, ahí cada quien ya agarra la dirección que Dios le puso en su corazón ahí. Bien, entonces... gracias, pastor, que me tengo que desconectar. Ok, perfecto, hermanos y hermanas, no hay problema. Gracias. Un gusto. Gracias por tenerme paciencia a mí también. Gabriel no me tiene, pero yo sé que usted sí. No, no se preocupe, hermana Ana Julia. Algo vamos a hacer ahí, pero que usted hace su exégesis, la va a hacer, hermano. ¿Verdad? No yo sé que sí. Así como hice la monografía, hago el exégesis. Claro, no, sí, todo es querer. Aunque Gabriel no cree en mí. Ya hay algo personal ahí, ¿va, hermana Ana Julia? Fíjese que yo no he dicho nada y la conciencia la está matando a ella. Será. Bueno, hermanos y hermanas, ya no les quiero atrasar porque probablemente tienen ya otras cosas que hacer. Entonces, quedemos así. Próximo miércoles, si Dios lo permite y nos da la vida y el Señor no ha venido, aunque el deseo de ustedes es que venga ya antes del miércoles, pero que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Si no ha venido el Señor, nos miramos el próximo miércoles y yo voy a tener algo avanzado para poder ponerme a la par de ustedes ahí, ¿verdad? Gracias, pastor. Amén, gracias, pastor. Un gusto, hermanos, hermanas. Gracias, pastor. Dios la bendiga. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias, pastor Enrique. Un gusto. A ver cómo salgo yo en lo personal ahí. No, tranquilo, tenga paz. Estoy endeudado ahí, de todos lados estoy endeudado. Bueno, pero le debe más a Cristo que a mí, no se preocupe. Pero voy a honrar la deuda. Amén, excelente. Bien, mis hermanos y hermanas, ha sido un gusto, que Dios les guarde, buenas noches, cuídense.